Vamos a conversar con Julián Assad, quien en algún momento estuvo a cargo del fuero, fue defensor en el fuero juvenil penal en la provincia de Buenos Aires y ahora está a cargo del programa Atajo en la Procuración de la Nación. Así que, lo saludamos y lo primero que le preguntamos a Julián, al mismo momento que le decimos buen día, en esta nota para Cadena BA y para Diario Platense, que nos cuente qué es el Atajo y cómo le ha ido en este tiempo que lleva a cargo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, mirá, yo estoy a cargo de la Dirección de Acceso a la Justicia hace 1 año y 8 meses aproximadamente, y bueno, ha sido un cambio, en mi vida, porque, yo era defensor, como bien decías vos, en el juvenil en la provincia de Buenos Aires, y fui convocado por la Procuradora para llevar a cabo un proyecto transversal de acceso a la administración de justicia desde los barrios más carenciados, los barrios periféricos de las ciudades, creando oficinas en los barrios que nosotros denominamos, porque la Procuradora denominaba Atajo, y bueno, a día de hoy llevamos ya alrededor de 12 oficinas montadas en los barrios, incluyendo Mar del Plata, Rosario y Mendoza, y con la intención de ampliarlo a otras provincias, ¿no? Es un proyecto, inédito en el país, tanto, genera enlaces territoriales con el Poder Judicial, algo que nunca, sí tiene experiencia en otros países de Latinoamérica y Europa, pero bueno, en la Argentina es la primera vez que se ensaya este tipo de experiencia. Julián, uno ahí a través de las páginas de fiscales, uno lee las historias de Atajo, y son increíbles, y vos sos poeta, ¿qué significó eso en tu vida? Porque, lo que estás haciendo ahí, se puede decir que es poesía, las historias de la gente, los reencuentros, las posibilidades de justicia que se le van dando. A través de las oficinas circula cantidad de historias, las historias de vida de la gente común, historias mínimas, decimos nosotros, parafraseando aquella vieja película de Sorín, historias con todos los conflictos, las tragedias, las comedias también. Está la comedia humana atraviesa las oficinas de Atajo, ¿no? En todo sentido narrativo que tiene, ¿no? Porque las historias que tienen conflictos, que atraviesan el Poder Judicial, no se cuentan, y Atajo tiene la posibilidad del poder narrativo y de empezar a contar las cosas que le pasan a la gente y que el Poder Judicial no suele contar. Nosotros decidimos sí contarlas, preservando nombres, preservando cuestiones obviamente que no correspondería o que quedan a nivel de reserva de la gente, pero lo que podemos contar lo hacemos porque también hay una función pedagógica de la justicia y de teatralidad, y donde nosotros contamos que a una persona le pasó algo, a otra le pudo haber pasado lo mismo, y creo que tiene el derecho, tiene esa función pedagógica de mostrar y de enseñar, ¿no? qué es lo que se repite. Cuando el dolor se repite, el Estado mostrar que no debería repetirse de ese modo. Entonces, apelamos a la web, a la radio, a los medios alternativos de comunicación que pueden informarle a la gente qué es lo que le está pasando en términos de justicia a la gente. Atajo es también una máquina narrativa, ¿no? Te pregunto esto, ¿en el 2016 continúa Atajo? Sí, claro, continúa y redobla la apuesta, ¿no? Esto es una dirección dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal, autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no depende de los vaivenes políticos ni electorales, Esto es una estructura judicial, una estructura de la Procuración que tiene rango de ley y que continúa, por supuesto. No tiene fecha de vencimiento. Vos me decís esto y hubo un intento de avanzar, de avallazamiento hacia la Procuradora General, hacia Gil Carbó, por parte del nuevo gobierno, y también ha habido nombramientos por decreto, nada más y nada menos que de 2 jueces de la Corte. Sí, advertimos un avance del poder político en ese momento sobre el Poder
Judicial, quitando la absoluta independencia, contrario de lo que se pregonó el día de la Asunción, el 10 de diciembre, sobre todo sobre la Procuradora General. Se han dictado el día de la fecha 2 decretos, el primero quitándole una estructura propia del Ministerio Público, que es la Oficina de Intervenciones Telefónicas, y la verdad que a mi entender es un decreto inconstitucional, en tanto avanza sobre facultades o a través de decretos sobre facultades que no debería poder avanzar un decreto. Esto es materia penal, los decretos no pueden avanzar sobre esa cuestión. Y en segundo lugar, digamos, le prorroga la implementación del Código Procesal Penal y deroga una serie de facultades de la Procuradora en función de esta implementación. A mi entender, los dos decretos son inconstitucionales, implican una limitación de las facultades de la Procuradora, pero por supuesto eso no modifican en nada ni un ápice, a mi entender, y ese era mi miedo, las atribuciones que sigue teniendo el Procurador y de algún modo toda la estructura judicial que está subordinada a la Procuración, entre ellas atajos, no como otras procuradurías y otras áreas temáticas dentro de la Procuración que por lo menos estos decretos no modificaron. Por lo tanto, tanto las fiscalías como las procuradurías y las direcciones seguiremos trabajando sin problemas, supongo. Bien, digo, y te pregunto esto, ¿cómo estás viendo la situación de los pibes, digo, bueno, en Capital, en las villas de Capital, en el conurbano, en La Plata, en las provincias? Digo, ¿cómo estás viendo en general la situación de los pibes? Vos que fuiste nada más y nada menos de la primer camada de defensores del fuero penal juvenil. Bueno, yo vengo viendo desde el 2008 que asumí entonces como defensor ahora un incremento punitivo hacia los jóvenes de los barrios periféricos, un incremento punitivo que está, digamos, desde 3 puntos de vista cada vez más intenso, desde un punto de vista mediático, donde los medios hegemónicos están haciendo una presión estigmatizadora muy fuerte sobre los jóvenes pobres, sobre todo los hombres, a los jóvenes, digamos, a los masculinos, con determinada vestimenta, con determinada forma de caminar y con determinada forma de, digamos, o en lugares donde pueden ser hallados, sobre todo cuando ellos transitan el centro de las ciudades, ¿no? Creo que ahí los medios los medios hegemónicos, ¿no? Hacen campaña de negatividad, de estigmatización de estos jóvenes y opositores. En segundo lugar, un incremento de tareas de facultades policiales cada vez más notorias que permiten al sistema policial detener, requisar a estos jóvenes en la vía pública. Y en tercer lugar, el sistema carcelario, que siento yo que cada vez recibe mayor población juvenil perteneciente a estos mismos sectores, ¿no? En el sistema carcelario que le da un tratamiento a estos jóvenes absolutamente humano, absolutamente degradante. Creo yo que estas 3 funciones del 2008 para acá se han intensificado, ¿no? Los jóvenes, podemos decir, los jóvenes de las barriadas, de las provincias son los enemigos del sistema penal. No me queda ninguna duda de eso. Bueno, por eso es necesario profundizar los niveles de garantía, las constituciones, el cumplimiento de los estándares constitucionales y demás. Hace muy pocos días en Mendoza se ha dictado un fallo de la Corte Suprema estableciendo una serie de la Corte Suprema de Mendoza estableciendo una serie de estándares para que estos jóvenes encarcelados que están de manera preventiva y no tienen prisiones firmes o están meramente con orden de detención, digamos, tengan garantías y se cumplan esas garantías y salgan a libertad en caso de que estas órdenes judiciales no queden firmes y lamentablemente el Poder Ejecutivo está tratando de que este fallo no se cumpla. Esto es una muestra cabal, un ejemplo cabal de cómo se está intensificando las políticas de mano dura respecto de los jóvenes de las barriadas, no de Mendoza en este caso, pero podría decir los jóvenes de las barriadas de todo el país. Digo, del tema de esta
este sainete que es la fuga de estos tres asesinos, digo, no quiero preguntarte, no quiero meterte en esa cuestión, pero sí en función de esto último que me has dicho, te pregunto qué expectativas tenés con la emergencia del servicio penitenciario que está intentando Vidal que se la apruebe la legislatura bonaerense. Mira, toda declaración de emergencia económica, política, financiera y penal es una entrega de poder al Poder Ejecutivo en desmedro de los poderes legislativos y judiciales. Toda emergencia económica, toda declaración de emergencia jurídica en general implica, morigerar las trabas legales e institucionales que por lo general tienen que dar cuenta a los poderes públicos. No, si uno morigera esas trabas, seguramente no hace licitaciones para hacer compras, seguramente no tiene que cumplir ciertos pases administrativos a los órganos de control para ejecutar ciertas políticas. Sí, la declaración de emergencia permite hacer contrataciones directas, permite directamente designar situaciones o estatus de personas sin mayores controles. A mi entender, esto se hace en este contexto apelando a la idea de narcocriminalidad, apelando a la idea de crisis y de necesidades y urgencias, porque también la declaración de emergencia viene de los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Esta política de excepción viene de la mano de la degradación de las garantías. Lamentablemente se aprovechan los casos resonantes para poder hacer este tipo de declaraciones. En el caso del sistema penitenciario, a mi entender, está vinculado a lo que se decía hace un rato, es decir, las declaraciones de emergencia penitenciarias y policiales facilitan los controles penales poblacionales, en este caso de los jóvenes, por ejemplo. La declaración de emergencia policial en la provincia de Buenos Aires permite tener más facultades policiales para detener jóvenes, ¿no? Y obviamente remitirlos al sistema carcelario que por lo general está en emergencia, no por la degradación y los niveles inhumanos en los que está, sino porque se apela a la emergencia para poder, en todo caso, mover poblaciones carcelarias o remover poblaciones carcelarias. Bien, digo, y te pregunto esto, digo, ¿por qué la poesía, Julián? Y porque es una forma, digamos, de liberarme también de todo este trabajo duro en el que muchas veces estoy, en el que me encuentro en el cotidiano. Es una manera de liberarme, y además porque la poesía es una forma también de acompañar al proyecto de transformación humano en el que uno también está, ¿no? La estética, ¿no? La posibilidad del espíritu acompañando también a lo político, ¿no? Al activismo. Si no hay activismo poético, tampoco hay político, ¿no? Me parece importantísimo que la poesía en general, digamos, toda poesía es política, por lo tanto también acompañe otras expresiones. En mi caso yo soy abogado, trabajo, digamos, en el Estado, en la Procuración Federal, y bueno, todo lo que yo hago a nivel institucional también siempre es acompañado por alguna manifestación espiritual, así que acompañando los campos. Bien, para ir cerrando, digo, aparte de leer a Julián Assad, ¿qué recomendarías, digo, para leer? ¿En este instante? Sí, en estos tiempos, digo, en este fin de año, ¿qué recomendarías para leer, sí? Y recomendaría a Roberto Bolaño, que siempre vuelvo a él, a la obra completa de Bolaño. Recomendaría leer la biografía de Che Guevara, que la estoy leyendo ahora, que no la tenía, la de Paco Ignacio Taibo II. Y nada, recomendaría leer a este autor alemán, Carl Schmitt, que trabajó mucho sobre la idea de la excepcionalidad en la política, un poco para leer y entender lo que está haciendo el gobierno en este momento, ¿no? Sobre todo los trabajos de Carl Schmitt posteriores al nazismo, porque justifican un poco el trabajo, lo que hizo, digamos, lo que hizo el nazismo en términos jurídicos, ¿no? Sin perjuicio de, digamos, no comparar las instancias, sin la intención de comparar la instancia política actual con la anterior, pero sí para entender cómo los mecanismos jurídicos de la excepcionalidad son antidemocráticos y antipopulares, ¿no? Y antirrepublicanos sobre todo. Carl Schmitt. Bien, y por último, digo así, desde el paradigma de memoria y verdad, justicia, digo, un mensaje a los platenses, pero desde ese paradigma te lo pido, digo,
digo, que a vos te toca tan fuerte, ¿no? Sí, serenidad, sobre todo a pesar de lo que ha pasado en estos últimos días, tranquilidad, pero sí me parece optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón, serenidad pero lo más importante, la necesidad de discutir política, lo que está ocurriendo en este momento, la necesidad de defender lo conseguido durante todos estos años y la necesidad de volver o darle continuidad a la lucha de la memoria, la verdad y la justicia en las calles, en las plazas, en las instituciones en las que uno está. Nada, me parece serenidad, lucha, activismo, pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad.